Hola, ¿qué tal amigos de Código Facilito? El día de hoy vamos a hablar sobre las resistencias. En el video anterior aprendimos un poco sobre la ley de Ohm y pues de la señora Victoria, que es la reina de Inglaterra, y a partir de aquí pues viene ya todo este concepto de resistencias, que son, para qué nos sirven. Ya vimos que funcionan como una limitante, un reductor de voltaje. Sin embargo, vamos a trabajar ahora con las diferentes configuraciones que podemos encontrar para colocarlas y cómo podemos calcularlas en nuestros circuitos. Para ello, nosotros tenemos que tener bien claros dos conceptos, que es una resistencia cuando se encuentra en serie y cuando las tenemos en paralelo. El ejemplo más sencillo para entender qué es serie y qué es paralelo son, pues vaya la redundancia, las series de Navidad. Cuando ustedes se acerca diciembre y tienen estas series que cuelgan de los árboles, que cuelgan de casi todos los centros históricos y que salen por todos lados para iluminar y recordarnos esas fechas, pues son un conjunto de LEDs conectados entre sí, que al pasar voltaje o al pasar corriente por ahí, se iluminan. Eso es estar conectado en serie. ¿Cómo sabemos que está en serie? Porque si se funde un foco, ya no pasa anteriormente. A los que somos un poco menos jóvenes, nos decían, te toca buscar el foquito por el cual no prende la serie, y era estar sentados en un sillón mientras apretabas cada uno de los focos hasta que dabas con cuál era el que estaba fundido, ya que si uno estaba fundido no prendía ninguno y tenías que explorar, dependiendo de la serie, entre 50 y 200 foquitos hasta que encontrabas cuál era la que no funcionaba. Esos son los que están en serie. Y cuando los tienen en paralelo, pues son las conexiones que normalmente ustedes tienen en sus casas, asumiendo que tienen electricidad. Em, Cuando ustedes encienden la luz del baño, no se enciende la de la cocina, ¿verdad? Ni tampoco se enciende la de la cochera, ni se enciende la de la sala, solamente se enciende la del baño. Bueno, en mi caso, cuando traté de hacer este tipo de conexiones la primera vez, si yo conectaba la luz de mi cuarto, se encendían las de todo el pasillo y las del salón de eventos. No lo hagan. Pero bueno, el punto aquí es que cuando empezamos a aprender estas cosas, pues es difícil y terminas quemando la instalación eléctrica de tu hogar. Después de ese paréntesis, tenemos que, en teoría y en un principio bien dado, cuando ustedes encienden una luz en su casa, no se encienden todas las demás de manera automática, a menos de que ustedes con los diferentes apagadores empiecen a probar configuraciones o a decir, bueno, quiero que enciendan también la luz de la sala y la luz del comedor y la luz de la cocina. Entonces ahí pues ya aprietas tres botones y se enciende. Si quiero que se apaguen también, pues aprieto los tres botones y se apagan. Si yo aprieto solo uno, no pasa nada y los otros dos siguen prendidos. Esa es la principal diferencia de un circuito en serie y un circuito en paralelo. Cuando son en serie, todos funcionan de la misma manera. Cuando ustedes van y compran unos tenis, preguntan si los tienen en diferentes tallas. Sin embargo, son la misma línea de tenis que maneja esa marca. Cuando ustedes buscan algo más personalizado o estas cosas que ahora llaman artesanales, son solamente a medida y ustedes tienen que esperar cierta cantidad de tiempo para poder obtenerlos, ya que son personalizados. Y así podemos encontrar muchos ejemplos de cuando una cosa es serie y cuando es paralelo. Si ustedes copian en un examen y lo copian exactamente igual, es un sistema de producción en serie. Pero lo normal es que sea paralelo y que si uno reprueba, los demás no. Eso también es un ejemplo de serie y paralelo. Vamos a trabajar ahora sí con las resistencias. Para ello yo preparé ya un ejemplo. Muy rara vez preparo ejemplos. Vamos a abrir Fritzing. ¿Se acuerdan que lo instalamos? Em, lo vamos a utilizar para poder explicar más a fondo un ejemplo que ya tengo aquí preparado.
Este ejemplo lo propuso Hackster.io para que no me vayan a empezar a decir que lo saqué de ahí. Sí, de ahí lo saqué precisamente porque me pareció un ejemplo muy bueno, muy sencillo y algo que cualquier persona que no sepa nada de física, porque estos son temas de física, pueda entenderlo de una manera muy simple. Entonces, esta es la orden. Vamos a entender cómo funcionan las resistencias en serie y en paralelo. Después vamos a hacer un ejercicio muy simple con Tinkercad. Aquí ya lo tengo preparado, lo voy a abrir. Es este que está aquí. Y si ustedes entran a Tinkercad y buscan mi usuario, pueden acceder al proyecto de código facilito. Ya está ahí todos los ejercicios y están públicos. Además, aquí está, este es nuestro Tinkercad. Además, se les va a proporcionar los links de las simulaciones y de los esquemáticos. Estos son esquemáticos, Tinkercad son simulaciones. Dicho esto, vamos a abrir. Aquí está, resistencia en serie y paralelo. Es el ejemplo que ya tenemos preparado. Está bastante completo. Y vamos a expandirlo. Vamos a comenzar. Esto es algo que probablemente venga en el examen de varios, probablemente no. Lo que tenemos aquí no vamos a ver cómo prende un LED o cómo se apaga, no. Aquí lo que vamos a ver es más que nada cómo podemos ordenar los elementos y cómo podemos documentarlos. Fritzing nos sirve para hacer la documentación o para hacer el diseño de nuestros diagramas eléctricos y para poder después mandarlos a producción de tarjetas PSB, como la que está aquí. Obvio, la mía está horrible. Y también podríamos escribir parte del código en Arduino Uno y cargarlo directamente al microcontrolador. Fritzing es muy bueno ya que ustedes aquí hacen todo el documento de Arduino. Ajá, el documento me refiero a ustedes hacen su diagrama eléctrico. Tienen un esquemático que pues falta ordenarlo obviamente. Les genera una tarjeta PSB, es decir, un imprimible para que ustedes puedan generar su propio Arduino. Obvio tiene un costo y lo tienen que mandar manufacturar a alguien que se dedique a esto. Y además pueden escribir aquí el código de dichos esquemáticos y cargarlo a su microcontrolador. Ahorita la función que le vamos a dar simplemente es como de un pizarrón, porque me parece que sus animaciones son bonitas. Y lo que tenemos aquí es una fuente de poder, que es un conjunto de baterías AA, que es 1.5 más 1.5, tenemos 3 volts. Nuestro ideal o nuestro entorno ideal son 5 volts. De hecho, en Tinkercad vamos a trabajar con 5 volts. Aquí tenemos un circuito normal de resistencias. Esto es un ejemplo muy común que ustedes van a encontrar en muchos libros de circuitos. Y lo que nos dicen es cómo sabemos cuáles son las resistencias que están en serie y cuáles son las resistencias que están en paralelo. Nosotros aquí tenemos una, dos, tres resistencias que están en serie, es decir, que están conectadas de manera continua, si se fijan. ¿Sí? Esta de aquí para acá ya no, porque aquí hay un nodo, este que se ve aquí, que los une. Entonces ya de aquí para acá ya es otro, pues es problema de alguien más, por así decirlo. Estas dos también están conectadas en serie, pero como están aquí con este nodo y esto, es más complicado sacarlos luego. Esta de aquí está en paralelo con estas dos de aquí, ¿sí? Es decir, si aquí se funde esta, o supongamos que estos son LEDs, si aquí se funde este LED, este de 220 ohms, lo que va a pasar es que ninguno de estos dos va a prender, todos los demás sí, pero estos dos no. Si se funde este, pues su problema, estos siguen funcionando igual. Este no porque está en serie con este. Ajá, entonces si este se funde, este no prende, todos los demás sí. Si este se funde, todos los demás prenden. Si este se funde, todos los demás prenden. Si este se funde, estos dos no prenden, pero todos los demás sí. Así es como nosotros vamos a comenzar a revisar nuestros diagramas y decir, bueno, cuáles están en serie y cuáles están en paralelo.
Este es un ejercicio para aplicar algo que se llaman reducciones de circuitos. Para nosotros poder calcular cuál es el total de la resistencia que hay en el circuito, es decir, cuánta corriente hay viajando por aquí, en qué momento y cuánto mide, ¿sí? Cuánto es la magnitud, qué es lo que está pasando dentro del circuito. Porque luego puede pasar que ustedes tienen 5 volts y conectan un montón de cosas y dicen es que no prende. Y no prende porque tal vez ya se acabaron toda la corriente que tenía que viajar o tal vez tienen que agregarle más. Un ejemplo muy simple es cuando ustedes tratan de conectar una serie de Navidad a un Arduino. La serie de Navidad funciona con 12 volts y el Arduino solamente les va a dar 5. Les faltan 7 volts. Entonces tendrían que colocar una pila de 9 volts, pero tienen un sobrante de 2 volts. ¿Y cómo lo van a reducir? Pueden usar una resistencia tal vez para disminuir y hacer que el Arduino sea capaz de controlar la serie de Navidad con el voltaje de una batería y conectando su Arduino a la energía. Así es como ustedes van a poder calcularlo y tienen que entender cómo funciona esto. Cuando nosotros tenemos nuestras resistencias en serie, es decir, 1, 2, 3, las vamos a sumar. Y cuando nuestras resistencias están en paralelo, vamos a usar otra fórmula, que es esta que está aquí. REQ es la resistencia equivalente y la resistencia equivalente para las resistencias en paralelo es 1 sobre una fracción de cada una de las resistencias. Si yo tengo 2.2 en paralelo con 470, va a ser 1 sobre 2.2 más 1 sobre 470. Así funcionan las resistencias en paralelo. Las resistencias en paralelo generalmente nos van a dar un valor un poco más pequeño que las resistencias en serie. Fácil, las resistencias se suman cuando son en serie y se hacen fracciones cuando son en paralelo. Partiendo de este circuito, vamos a comenzar. Miento, es para abajo. ¿Cómo podríamos reducir este circuito? Lo primero, pues es decir, 1, 2, 3 resistencias. Tenemos una resistencia de 1K, una de 220 ohms y una de 15 ohms. Esas resistencias nosotros las vamos a sumar. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. ¿Sí? Vamos a sumar 1, 2, 3 y las vamos a dejar como solo una resistencia. Aquí lo tenemos. La resistencia equivalente 1 es la resistencia 5, 6 y 7, que son las que nosotros podemos observar aquí. 5, 6 y 7 la suman y tenemos una resistencia equivalente 1, que es 1000, que es 1 kilo ohm, más 220 ohms más 15 ohms son 1235. Esa es nuestra resistencia equivalente aquí. 1.2. Esta resistencia equivalente no tiene caso que pongamos las 3 y a las 3 les pongamos 1.2 porque eso es otro circuito. Lo que podemos hacer es quitar las otras dos resistencias y decir, tenemos un equivalente o es lo mismo que tener 1.2. Otra reducción que nosotros podemos hacer es la de la resistencia 3 más la resistencia 4, que es la de 2.2 y 470, estas dos, porque están en serie. Si nosotros las sumamos, vamos a tener 2.6, 2.670, algo así. Entonces, 5, 6 y 7 se suman, 3 y 4 también, y nos van a dar dos resistencias equivalentes, que es lo que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Porque estaban en serie. Aquí lo tienen. 2.2 son 2200 amperes, ohms, más 470 ohms nos van a dar 2670 ohms o 2.7K, ¿sí? De hecho, aquí es 2.6K. Aquí es 2.6. Así. Es 2600 ohms
porque si tengo 2.6 estoy hablando de que son K, y si tengo 2600 es porque estoy hablando en ohms. Bueno, tenemos ahora este circuito. Este es nuestro circuito resultante. ¿Qué podemos hacer? Nosotros vemos que esta tal vez está en serie con esta, pero tiene 1, 2 relaciones, no la podemos usar. Pero vemos que tiene 1, 2, 3 resistencias en paralelo y vamos a resolverla. Entonces aquí arriba podemos decir esas 3 resistencias, que es la resistencia 2 más la resultante del la resistencia equivalente 2 más la resistencia equivalente 1. ¿Esas cuáles son? Estas que los voy a hacer un poco más pequeño. Estas que están acá, ¿sí? REQ es esta y REQ2 es esta. Ajá. Entonces vamos a hacer, esta es la resistencia 2. ¿Cómo las nombramos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así estaban. 5, 6 y 7 hacen RQ1. 3 y 4 hacen REQ2. Y esta es R2. Como tenemos estas 3 resistencias en paralelo, las podemos trabajar. Entonces vamos a hacer eso, aquí arriba. Y lo que hicimos básicamente fue poner 1 sobre una fracción de 10K. 10K son 10 con 3 ceros, básicamente. Más 1 sobre el REQ2, que eran 2670 ohms, más 1 sobre 2300, sobre 2000, sobre 235. Y básicamente después de hacer esto, ponen esto en la calculadora, les dan 778.67 ohms. Esa es la resistencia. Una vez que ustedes ya tienen esto, pues esto no es más que un circuito en serie, si se fijan. Y dijimos que para los circuitos en serie se suman. Entonces, sumados solamente son 778 más 10, 788. Y esta es nuestra resistencia equivalente en ohms para nuestro circuito. Aquí está. De esta manera nosotros podemos trabajar con resistencias en serie, resistencias en paralelo y tomar un conjunto de resistencias enormes que se veían un poco complejo aquí en algo mucho más sencillo. Claro, esto es solo un inicio. Hay muchas formas de hacerlo. Pueden encontrar diferentes técnicas cuando son delta estrella, cuando tienen mallas, cuando tienen nodos, cuando tienen Thevenin, cuando tienen Norton, cuando tienen supermallas, supernodos. Pueden hacerlo de muchas maneras. Eso ya depende del nivel de complejidad que ustedes tengan. Nosotros no andamos tanto en esos temas, simplemente porque vamos a trabajar con Arduino y nosotros solamente necesitamos saber cómo vamos a manipular esas resistencias y para qué nos sirven y por qué es importante nosotros saberlo. Aquí tengo ahora el circuito con sus 5 volts, ya están en GND, es decir, viaja por todo esto de aquí, por aquí viaja. Y tengo una resistencia. Esta resistencia lo que me permite es saber el valor 788.67 ohms. Vamos a traernos el multímetro para acá. Y tengo un LED. Así es como funciona. Por si no les había explicado algo sobre la protoboard, aquí mismo en Tinkercad nos dice cuál es o para dónde es el sentido o cuáles son los pines que significan lo mismo. Da igual que yo ponga el LED aquí o que lo ponga más abajo, porque mientras estén en la misma línea, esta línea quiere decir que son lo mismo y que es continuo. Aquí ya no es la misma línea que acá. Si yo quisiera que fuera la misma línea, solamente hago un puente, así, y de esta manera yo ya tengo que, si pongo aquí el LED, es lo mismo que si lo pusiera acá. Eso es como muy simple. Y para el caso de las terminales de referencia, que son positivos y negativos, funcionan de manera horizontal.
Entonces, pines de propósito general son verticales, pines de referencia, positivos, negativos, son horizontales. Dicho esto, podemos continuar con nuestro ejercicio. Tenemos nuestra fuente de poder, que solamente es el Arduino para indicar los 5 volts, como les comentaba. Si yo aquí pongo el multímetro, aquí, y lo pongo en voltage, sí, está en 5 volts. Se puso -5 porque el positivo de esta cosa, vamos a ponerlo así. Ahí está. ¿Sí? El positivo de este lo conecté al negativo y por eso me lo dio en negativo, pero no importa, siguen siendo 5 volts. ¿Sale? Ya verificamos que salen 5 volts. Esa es la fuerza con la que sale nuestra corriente. Ahora, si nosotros queremos saber cuánta es la corriente que fluye por nuestro circuito, que ya acabamos de calcular en Fritzing, que ya hicimos nuestras matemáticas correspondientes, pues tenemos que colocar un multímetro. Este multímetro lo vamos a dejar en este lugar y vamos a ver cuánto es el voltaje que pasa. De 5 volts con una resistencia de 788.67 ohms, pasan o llegan a LED solamente 1.90 volts. Es un poco más de lo que un LED normalmente tolera, sin embargo no es como la suficiente cantidad para que se queme. Y si yo quisiera saber cuáles son los amperes que están viajando por ahí, recordemos que los amperes o los miliamperes son la corriente. ¿Y qué cosa nos daba la corriente? Si mal no recuerdo, la corriente nosotros la podemos calcular con la ley de Ohm. Y eso se hace el voltaje, que son los 5 volts, entre la resistencia que nosotros tenemos, que es come on, Fritzing. 788.67, la división de 5 entre el valor de la resistencia, nos va a dar el amper o la corriente o la intensidad con la que viaja el flujo de nuestro circuito. Y ese resultado, lo moví, aquí está. Ahí está. Vamos a ponerlo en amperaje. Bueno, era 6 punto y algo, 6.34 me parece. Y ahorita vamos a revisar qué le movimos. Ahí está. Sí, 6.34 miliamperes. De esa manera nosotros podemos determinar o saber cuánta es la cantidad de corriente o cuál es la intensidad con la que viaja o cuál es la fuerza con la que sale nuestra corriente en un circuito. También aprendimos cómo calcular las resistencias en serie, en paralelo, cuáles son serie, cuáles son paralelo, para qué nos sirve una resistencia y conocimos una de las técnicas más comunes para hacer una reducción o simplificación de un circuito. Yo los espero en el siguiente video, donde hablaremos un poco más acerca de las resistencias y su código de colores.